Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Por acá veo que hay como 41 personas, 42 personas. No sé si son incluidos nosotros 6. Pero bueno, no, muchas gracias por su asistencia a todos los invitados que seguramente se están conectando de muchos lados. Primero, muchas gracias a Itis, a Carol, a Nicolás por este espacio tan importante. Bueno, para los que se están conectando y no me conocen, mi nombre es Luis Camacho, voy a ser el moderador de la sesión. Vamos a tener una sesión bastante bonita. Para mi gusto, obviamente agradecer a los panelistas en el orden que aparecen. Pues bueno, Carlos es el presidente de Latinoamérica de Rigel, una plataforma que nació en España con una presencia ya global muy importante. Carlos, bueno, nos acompaña hoy desde Madrid. Federico es el Managing Director de una plataforma que se llama DI Argentina. También nos acompaña pues desde Buenos Aires, Argentina. Pablo Corredor es el director comercial internacional de Agility, una plataforma colombiana de la compañía que se llama Interdev. Y bueno, Andrés Novoa es el Senior Sales Manager para toda Latinoamérica de Highland. Highland, pues digamos que ya hace algún tiempo acá se incorpora con una plataforma de RPA también bastante robusta. Obviamente Highland es una compañía que tiene bastantes aplicaciones tecnológicas en esta era digital importante. Y nada, muchas gracias a los 4 por participar. A nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de webinars porque si se fijan hoy hay 4 marcas, 4 experiencias, nos gusta compartir conocimiento. Y para todos los participantes un poquito cómo vamos a hacer la sesión. Vamos a hacer unas preguntas. Cada pregunta va a tener la oportunidad de contestar cada uno de nuestros panelistas. Y al término de cada pregunta le voy a pedir a Carol que si nos puede ayudar con máximo 2 preguntas sobre la temática que estamos hablando. Y al final vamos a tratar de dejar unos 10 minutos para preguntas que le quieran hacer directamente a algún panelista o si quieren hacer alguna pregunta general, y yo invitaré a que cada panelista o el que quiera contestar la pregunta lo hagamos. Entonces, otra vez bienvenidos a todos. Muchas gracias Carlos, Federico, Pablo y Andrés por esta participación y esperamos que podamos transmitirles nuestra visión y lo que vemos o lo que ven ellos, nuestros panelistas, acerca de unas preguntas que desarrollamos muy especialmente para todos nuestros asistentes. ¿Estamos ok? Venga, muy amable, gracias. Sí, perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, igual Crónico estamos grabando, para después lo verán en nuestras redes sociales si lo quieren compartir con algunas personas que no pudieron asistir. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero que a mí me interesaría mucho que desarrolláramos como primer pregunta, y en el contexto de la adopción de Robotic Process Automation o RPA, hoy día, digamos que, si concuerdan todos conmigo, creo que ya no podemos hablar de un tema nuevo. Yo creo que la robótica, por lo menos desde que yo la conozco y la hemos estado viendo, desde mi memoria, por ahí desde el 2014, con lo cual digamos que ya son casi 7 años de que estamos haciendo automatización de procesos, y aunque sigue siendo un auge desde el punto de vista de la transformación digital o componentes de parte de la transformación digital, yo tengo una pregunta para desarrollar con ustedes y empezaría con Carlos. ¿Qué piensas de la adopción? ¿Realmente es un mito, una verdad que la adopción está siendo lenta o pocas compañías realmente adoptan la robótica como estrategia de negocio? ¿Qué piensas alrededor de esta pregunta? Carlos. Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Yo voy a tratar de responderte basado en unos números gruesos y que demuestran que efectivamente RPA desde hace muchísimos años ha venido tomando auge. Hoy día, y hablando de algunos números gruesos,
Estamos hablando que 6 de cada 10 empresas del top 500 de Estados Unidos tienen algún tipo de automatización, dicho por McKinsey. En el caso particular nuestro, yo estoy base en Madrid, se estima que al 2030 uno de cada 3 empleos en la administración española sea automatizado y el gobierno español está invirtiendo de los 140.000 millones de los fondos de económica solo en 3.000 de automatización del proceso. Eso hoy día está ocurriendo. Se estima que, a ver, 6.200 millones en el mercado mundial de RPA y solo en Iberoamérica 1.300 millones. Eso lo que te indica es que progresivamente la industria de RPA va a seguir creciendo. Las exigencias del mercado actual están llevando a las compañías a cuidar más que nunca sus costos de operación. Mejorar la productividad, sobre todo para sobrevivir, y RPA ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Estamos pasando años muy duros, las organizaciones están considerando cómo reinventarse para mejorar, y esto sucede lo que sucedió hace muchos años con la nube. La nube, antes la gente no lo adoptaba, al principio fue lento, pero hoy día, 2021, tú no consideras absolutamente casi nada que no esté en la nube. Entonces, ¿es lento o baja? Yo creo que lleva su ritmo de maduración en cada uno de los mercados. Hay mercados muchísimo más maduros, incluso impulsados hoy día por diferentes países. La Comunidad Europea lo considera como un elemento de transformación organizacional por el Parlamento Europeo y están metiendo muchísimos fondos para esto. En Latinoamérica, a ver, hay mercados gigantescos como México, 300 millones estimados, por decirte algunos, pero bueno, toma su tiempo. Yo no pienso que sea lenta o baja, sino que cada mercado tiene su maduración. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahí en tu opinión, Federico, ¿cómo estás viendo tú la adopción? O sea, ¿es un mito, una verdad que hay un paso lento o realmente estás viendo que hay una gran adopción de la automatización en general? Bueno, en línea un poco con lo que dice Carlos y con un foco un poco más en lo que es Latinoamérica, yo creo que del 2017 aproximadamente a hoy, digamos, hubo una curva bastante exponencial de la adopción, pero sí, desde mi punto de vista, yo tendría una posición más conservadora en una adopción media. Hay muchas empresas que hoy ya tienen adoptado RPA, pero hay que seguir haciendo un trabajo muy fuerte nosotros como evangelizadores de tecnología, del lado de la configuración de las expectativas, de qué es lo que realmente los clientes necesitan y por qué lo necesitan. A veces la adopción también depende de que uno conozca qué es lo que soluciona y cómo lo soluciona, ¿sí? Y muchas veces, en la mayoría de los casos, digamos, no se tienen en cuenta que pueden adoptarse caminos alternativos. Pero creo que eso ahora está un poco cambiando, sobre todo con el contexto COVID, ¿no? Porque, como también decía Carlos, nos lleva a tener que mantener operaciones a bajo costo y la robótica es ideal para eso, ¿no es cierto? Para generar productividad, y la productividad nos va a dar ahorro de costos directos y retornos a corto plazo. Bueno, muchas gracias, Federico. Pablo, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Pues yo concuerdo con ambos, aunque yo siento que, como decía Federico, en 2017 para acá una aceleración interesante en esta adopción tecnológica. El tema COVID yo creo que frenó mucho, a pesar, es un poco contradictorio, ¿no? Pero a pesar de todo el tema COVID empezó a frenar, yo creo que en general todas las inversiones, el mismo tema de tener otras prioridades, de volver la subsistencia una prioridad en las compañías hizo frenarlo un poco. Y hoy por hoy apenas estamos retomando esa priorización, que agregaría a lo que dice Federico, no solamente es un tema de productividad, sino también es un tema de competitividad. O sea, realmente hoy por hoy vemos como en muchos casos, en las grandes, las pequeñas y las medianas empresas, el RPA se ha convertido justamente en un diferenciador de competitividad, de velocidad de servicio, que es algo que hoy queremos tener todos, ¿sí? El COVID nos malacostumbró a tener todo en la puerta de la casa. Entonces, todos los servicios, todas las compañías están en este momento en que deben retomar y deben replantear
pienso que esa aceleración por COVID empezó a bajar, pero también veo que hay una reactivación interesante en el tema y creo que es responsabilidad de nosotros como fabricantes, productores, hacer esa educación de lo que decía Federico, de que la gente conceptualice de mejor forma esta tecnología. Ok, Pablo, muchas gracias. Muy interesante. Andrés, opinión, por favor. Gracias, Luis. Pues mira, yo creo que esto viene acelerándose y viene acelerándose también por unos temas de adopción, de regulación, de industria, de la situación que tenemos en cada uno de nuestros países y que permite adoptar o no esas tecnologías. Pero yo me iría a un espectro un poquito más amplio y es, esta adopción tiene que ir acompañada de una estrategia de hiperautomatización. Y esa estrategia de hiperautomatización debe estar alineada al plan estratégico de una compañía. ¿Por qué? Porque si no, pues esto no tiene, por ejemplo, el apoyo de la alta gerencia y cualquier iniciativa de estas termina siendo aislada, termina adoleciendo de escalabilidad o de sostenibilidad en las organizaciones y termina siendo a corto plazo. Entonces no es un tema que se pueda proyectar y que esté cumpliendo de pronto con la expectativa de una junta directiva o de los socios de negocios de la organización, que es lo importante del plan estratégico. Eso por un lado, y eso es lo que creo que también no permite que a veces de un piloto o de un proyecto puntual se escale y se vuelva transversal a la organización. Y por el otro lado, yo creo que debe haber también en las organizaciones un modelo de gobierno de decisión. Con esto me refiero a que debe haber un equipo de gente, de personas que tomen decisiones de arquitectura corporativa y empiecen a estandarizar lo que se usa en la organización y a priorizar y a planear de acuerdo a las necesidades que se van generando en el negocio. Porque actualmente a veces la red es muy reactivo y van saliendo los proyectos, se van atacando, se van cumpliendo con esos cortos plazos y hasta ahí llega la estrategia. Entonces creo que con esa reunión de factores sí se puede buscar una aceleración transversal en la organización. Muy bien, Andrés. Yo coincido con todos, subiéndome un poquito a lo que decía Andrés, y ahí doy paso a un par de preguntas, Carol, si quieres irlas preparando. Solo resumo. Yo creo que, y en las preguntas hacia adelante vamos a desarrollar un poco lo que decía Andrés, porque sin duda tiene que haber esa adopción, tiene que ver con primero la adopción estratégica de la tecnología. Hoy, digamos que hoy estamos enfocados en la robótica, pero yo creo que aplica para todo, ¿cierto? Al final va a haber una pregunta un poco acerca de tecnologías alrededor de la robótica o la robótica como columna vertebral, pero yo creo que pasa por eso, ¿no? Las compañías que realmente son más exitosas en términos de lograr los beneficios que esto promete, ¿cierto? Tiene que ver con una adopción de la tecnología como parte de la estrategia del negocio y no solamente como estar probando tecnología. Carol, no sé si tienes algún par de preguntas ahí, las contestamos. No, hasta el momento no hay preguntas. Ok, bueno, entonces, fíjense que esta pregunta no lleva a quedarnos ahí, ¿cierto? Simplemente saber si hay o no hay una adopción como mito o verdad, sino realmente por dónde empezar. De hecho, haciendo un anuncio, de hecho, ayer leí el ebook de Carlos que sacó, creo que es el primero, para todos los que lo quieran. De hecho, está en... Luis, ¿Sí? perdóname que acá me están escribiendo por interno que ya acaban de poner una pregunta, entonces no sé si te la leo ya. Sí, dale. ¿Están de acuerdo con la afirmación de que uno de los principales problemas en la adopción es que los clientes desconocen qué tipo de problemas organizacionales pueden resolver con esta tecnología? Muy buena, muy buena. ¿Quién hizo la pregunta? No se sabe, ¿no? Todos son... Douglas, sí, Ah, Douglas González de Corte Financiera. ok. Muy buena la pregunta, Douglas. No sé si alguien la quiere contestar directamente. Bueno, yo creo que todos tenemos capacidad de contestarla, pero yo agrego y vamos ayudando aquí a los usuarios y nos vamos complementando, ¿no? A ver, yo creo que proceso ineficiente, automatización ineficiente. Y las organizaciones cuando no tienen bien definidos sus procesos, automáticamente vas a tener una automatización que no te va a dar un resultado.
muchas veces, y cierto es que las organizaciones quieren por moda o porque es transformación digital, avanzar en proyectos de transformación digital a través de automatización de procesos y no saben cómo empezar. Y ahí es clave compañías e implementadores en tener los assessments, en poder decirle, oye, esto sí lo puedes hacer con RPA, esto no lo puedes hacer con RPA, esto no necesitas nuestra solución, sino necesitas otra, y guiarlos correctamente para no generar una falsa expectativa. Entonces, parte mucho de tener a los analistas de negocio y los usuarios en una misma mesa para identificar cómo se pueden automatizar estos procesos basados en las crisis organizacionales que están. Los procesos los identificas donde realmente estás perdiendo dinero, donde realmente estás entendiendo que puede ser mucho más óptimo. Y ahí todas las compañías lo saben. ¿Okay? Por ahí inicia. Dejo abierto esto para que mis compañeros me complementen, pero sí creo que hay que hacer los assessments adecuados. Sí, si quieren uno más de los panelistas para seguir avanzando, si quiere aportar a la respuesta. Vale, yo quisiera aportar, realmente en el mismo contexto de la pregunta y lo que comenta Carlos, yo creo que sí es importante que la gente conceptualice la tecnología, porque de repente esta tecnología es un poco menos familiarizable de lo que podría ser un ERP, un BPM incluso, ¿de acuerdo? Entonces, para el usuario sí es, y Carlos lo decía, habrá cosas que probablemente no conviene hacer con RPA. Poderse, seguramente, pero no conviene por términos financieros, por términos incluso de procesamiento. Ese nivel de alcance es parte de la evangelización, lo decía Federico y quería recalcarlo nuevamente, parte de nuestro compromiso como fabricantes es eso, ayudar a la gente a entender y conceptualizarlo y entender el alcance que una herramienta de esta categoría tecnológica puede llegar a aportar. Ok, muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sin embargo, no quiero cerrar la respuesta porque es muy buena la pregunta y creo que con las preguntas siguientes también se va a ir aclarando un poco más, Douglas, para la pregunta que hiciste. Y quiero dejarla todavía abierta la respuesta porque creo que te va a ir alimentando la respuesta a las siguientes preguntas. Y subido un poco en lo que pregunta Douglas, ¿cómo empezar? ¿No? Estaba un poquito haciendo el anuncio del ebook de Carlos. Yo creo que también incluso las marcas globales generan muchos típicos casos de por dónde empezar o cómo empezar. Pero realmente, ¿cómo le digo, cierto, a un cliente específico que la banca tiene unas métricas específicas de eficiencia operacional, de riesgo operacional, de cross index? Las aseguradoras tienen unos indicadores especiales, el retail también. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿No? Yo creo que hay una frase muy dicha por amigos nuestros, ¿no? El mismo Jorge Iván Otálvaro de Bancolombia, Alain Almeida de KPMG, lo he escuchado decir: piensa en grande y comienza en pequeño. Yo realmente, esto es el secreto del éxito de una ruta de automatización, es decir, cuando la pregunta es piensa en grande, resume un poco lo que decía Andrés hace rato de ver todo holísticamente, ¿no? Como hiperautomatización o todo lo que puedo hacer. Un poco la misma pregunta de Douglas, de aterrizar, ¿por dónde empezar? ¿Esto es el camino correcto o empezar por pilotos, por poquito? ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto? Si quieres, ahora empezamos al revés, Andrés. Claro, pues Luis, yo creo que sí hay que buscar, por ejemplo, un Pareto en donde se genere un impacto significativo en una empresa y ese Pareto y ese impacto empiece a ganar adeptos y sponsors y se vean esas victorias que siempre decimos, victorias tempranas, y que la organización vea que estos proyectos pues llegan a un objetivo. Pero yo creo que más que pensar en grande o en pequeño es como pensar en un modelo sustentable y claro, como lo decía en la respuesta anterior, bien alineado, porque si el objetivo de la compañía es ir hacia el norte y esto está solucionando problemas del camino hacia el sur, pues al final, a pesar de ese Pareto y ese impacto,
como que la organización no logra ver un resultado positivo estratégicamente. Entonces es como pensar como a un mediano plazo en donde esto, por ejemplo, esté acompañado de un estudio de retorno de inversión que pueda medir que esas eficiencias que se van logrando en esas diferentes fases y en ese camino de transformación, pues vayan retornando a la organización y ese esfuerzo se vaya viendo reflejado. Y eso que facilite nuevamente esa adopción transversal. Lo que siempre nos pasa es que hacemos un proyecto, ese proyecto está planeado y a medida que se van obteniendo los resultados, entonces llega recursos humanos y dice, oigan, pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? Yo tengo también un tema de selección de personal en donde estoy necesitando ayuda. ¿Cómo puedo apalancarme en lo que ustedes vienen haciendo? Bueno, venga para acá. Obviamente lo priorizamos como una segunda salida de tal, pero cada victoria va trayendo esos nuevos proyectos y va generando ese largo plazo de la adopción. Entonces, ROI, Pareto, mediano plazo, victorias tempranas y nuevamente alineación como a los objetivos estratégicos de la compañía. Yo creo que sería eso. Ok, muy bien, Andrés. Pablo. Perdón, me caí un momento, no sé en qué preguntábamos. No, ¿qué piensas? No te preocupes. ¿Qué piensas un poco de si la estrategia más exitosa para que los clientes profundicen en la automatización es pensar en grande, entendiendo el pensar en grande, el que haya un taller de estrategia, o sea, alineando qué procesos voy a automatizar y a qué indicador de negocio le pega? Después de eso, hacer una ruta de priorización, después casos de uso y beneficio. Eso es pensar en grande y después, como decía Andrés, que aunque te caíste, lo resumo, es que haya un Pareto, ¿no? Victorias tempranas. Entonces, pensar en grande y empezar en pequeño, ¿piensas que ese es el éxito de que haya mayor adopción o empezar simplemente por pilotos y por los casos típicos que leemos en cualquier lugar acerca de robótica, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo empezaría por ahí, Luis, en decirte que una de las cosas que considero muchas veces se vuelve un bloqueo es que todos queremos sencillamente hacer lo que sabemos que va a ganar. Y resulta que por más estandarización y por más industrialización que tengamos en un segmento o en un tipo de empresa, típicamente los procesos no son iguales. Para mí, digamos que yo estoy viviendo el agilismo desde hace unos 6 años. Yo estoy convencido finalmente que las grandes victorias se consiguen paso a paso y sí hay que pensar en grande e ir paso a paso. Y ese paso a paso muchas veces va combinando este juego de elementos, de indicadores, Pareto, victorias tempranas. Vas combinando y vas generando para poder finalmente poder escalarlo, llevar a un nivel estratégico un tema de implementación o un escalado en RPA como habilitador de transformación. Siento que definitivamente es mucho más ganador el permitir a las organizaciones entender la tecnología, entender el potencial de la tecnología y ponerlos a soñar, ponerlos a mirar realmente cómo y cuánto pueden llegar a ganar, cuál es el potencial que en cada organización, en cada cultura organizacional de procesos que tengan, puede llegar a generar la tecnología. Y lo que siempre digo es que en todo lado hay oportunidad, a veces no tan grandes, a veces sí, pero en todo lado hay oportunidad porque RPA realmente tiene ese beneficio, esa ventaja de poder ser primero monetizable y segundo muy adaptable a cada realidad. Entonces para mí sí es eso, pensar en grande y comenzar en pequeño, pero yo le agregaría algo que viene del agilismo y es continuamente. Que muchas de las organizaciones caen en el problema de justo de hacen un piloto, hacen otro piloto, prueban con una tecnología, prueban con otra, y al final te quedas en las pequeñas cosas, pero no estructuras. El ir en pequeños pasos debe ser continuo. Ahí es donde está la victoria. Perfecto, buenísimo, Pablo. Coincido contigo en el tema. Federico. Y bueno, un poco alineado también con lo que dice Andrés y Pablo, algo que a mí me gusta en ese tipo de estrategias, el pensar en grande nos sirve para visualizar claramente cuál va a ser la meta. Si un proyecto de tecnología no hay que olvidarse que, digamos, se basa en cumplimiento de objetivos. Y esos objetivos, digamos, los podemos canalizar dentro de sprints.
Pero más allá de eso, ¿qué va a generar eso? De cara a mí me gusta mucho generar algo con el cliente que es la confianza. Si yo comprometo un sprint, lo cumplo en tiempo y forma, y es satisfactorio, eso genera confianza. Entonces, eso es un paso más para ir de la mano con el cliente y llegar hacia la meta final. El pensar en grande nos va a dar a dónde queremos llegar. Y luego tenemos que ir. ¿Por qué digo esto? Porque no solo con RPA yo he implementado otros proyectos de tecnología de diferentes marcas, soluciones y en diferentes partes de una infraestructura de una empresa. Y la realidad es que muchas veces las implementaciones se convierten en proyectos faraónicos y desgasta tanto a los que implementamos, ¿sí? Tanto al equipo técnico que implementa, como a los stakeholders del cliente. Porque, digamos, los sprints no se cumplen, se dan resultados a muy largo plazo, no al plazo que se comprometió originalmente. Entonces eso genera mucha fricción y hace que realmente que un proyecto tal vez no fracase, pero no genera esa confianza que estamos buscando, ¿no? Alineándonos un poco con lo que comentaban recién, buscando los paretos, cumpliendo con los objetivos. Para mí es fundamental el cumplimiento de los objetivos dentro de cada uno de los sprints. Ok, perfecto. Ahí un poco a propósito, dejé a Carlos al final Bien, con un poquito, bien, bueno. seguramente no nos vayas a contestar con todo el ebook, pero No, para nada. Más bien, mira, lo que me gusta de estos webinars es que tener un crack en este panel como Federico, Andrés y Pablo es que cuando soy el último me dejan muy pocas cosas que decir. Es decir, esto es una matemática, 2 más 2 son 4, ya respondieron ellos. Es decir, ciertamente, a ver, lo más que te puedo agregar acá de esto es que ciertamente pensar en grande y ejecutar pequeño toma base de que es una estrategia orquestada de una organización. Implementar RPA no implica una acción aislada, con una inversión one shot dentro de un área de una empresa. Esto debe englobar una estrategia transversal de la compañía y cuando tú lo ves one shot, lo que termina sucediendo es que una unidad funcional te pide un caso de éxito, una prueba piloto, lo deja allí, pero no tiene orquestado la evangelización dentro de la organización y por tanto esto no escala o lo hace solo tecnología, pero no lo ve con el negocio. Entonces, como decía al principio, proceso ineficiente, automatización ineficiente, pero sobre todo tienen que trabajarse orquestadamente. Pensando en grande, ejecutando pequeño en procesos medulares y donde que tengas un quick win de alto impacto. Si lo tienes, seguramente vas a escalar. ¿Okay? Entonces, te resumo lo que mis compañeros dijeron, pero efectivamente, ciertamente. De ejecutar pequeño, con quick win y con procesos de alto impacto. claro. Nuestro compañero Andrés Valderrama hizo una pregunta, ahora se las hago, y de hecho, si Andrés me permites, ahorita quisiera responderla de cara a la siguiente pregunta. No sé, Carol, si hay otra pregunta, además de la de Andrés. No. Y acá, bueno, sí, acaban de hacer una que dice, ¿quién debería ser el sponsor principal de un proyecto de RPA? Esa es muy buena pregunta. ¿Alguien que la quiera contestar? Como quieran, si alguno de mis compañeros inicia. Adelante. Andrés, Bueno, si quieres, la pasada la contestó Carlos y Pablo, si quieres, Andrés. Sí, pues, y yo hablaba, y es que siempre pensando en escalabilidad y en visibilidad, pues esto tiene que tener un sponsor de la alta gerencia, que independientemente de que sepa técnicamente o no lo que se está haciendo, pues sepa cuál es el impacto en el negocio y sepa que en algún momento se hizo un replanteamiento de ese modelo operativo del negocio que va a llevar a la organización a otro punto y que para eso en algún momento una tecnología que se llama RPA va a ayudar en unos procesos y a tal vez otra de captura inteligente o de BPM o de case management va a llevar a la compañía a ese punto. Y cuando ese personaje pues entonces se comunica con esa estructura y permea esa visión, pues entonces le dice a la organización, ese proyecto tiene el apoyo de nosotros y ese proyecto debe llevarse a cabo y debe tener toda la colaboración y debe tener la visibilidad y el involucramiento de las áreas usuarias. Y en ese momento ese proyecto tiene
el 70-80% de éxito, porque el resto es lo que todos sabemos hacer acá y el resto es parametrizar, el resto es seguir una metodología probada, seria, pero ese apoyo es lo que mueve a la gente a adoptar, a hacer el planteamiento, a cambiar, a adoptar ese cambio. Entonces, definitivamente tiene que tener un sponsor allá arriba, un sponsor en esa área usuaria también, ese sponsor ya en una línea media que también entienda esta tecnología, cómo me va a ayudar en mi proceso operativo del día a día, en donde la estoy aplicando y qué es lo que necesito yo aportar para que eso se logre. Y obviamente un sponsor técnico que es el que dice, bueno, esa es la tecnología que se avala por IT y esta tecnología se integra y esto hace parte de nuestro ecosistema. Entonces es como un equipo interdisciplinario, pero con una autoridad que permita movilizar las cosas. Sí, muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Ahorita, por temas de tiempo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. De todas maneras, esas preguntas podemos ampliarlas y mandarles un correo con más respuestas. Yo creo que yo estoy que me hablo, pero como soy el moderador no puedo hablar. Hoy hay un tema bastante fuerte, ¿no? La democratización de la automatización. De hecho, Pablo ayer tocó en su webinar también estos temas. Y es un tema bien interesante, ¿cierto? Un poco con la pregunta que hacían ahora, ¿quién debe de liderar esto? Y entendiendo que esto más que implementar tecnología, la verdad es automatizar procesos. Evidentemente es claro que uno puede empezar por un piloto dentro de esa estrategia de pensar en grande, incluso crear un centro de excelencia donde haya un modelo de gobierno, un modelo de expectativas generadas hacia la organización, indistintamente que lo pueda liderar un área de procesos o un área de innovación. Para mí siempre tecnología será un gran aliado, pero es mucho mejor que esté a cargo de personas del negocio. Pero cuando queremos ir, ¿qué es democratizar? Es decir, que podemos ir a toda una organización a que cualquier persona haga una automatización. Y para mí eso es un poco parte de la pregunta, pero también creo que hay muchas marcas, y lo digo además con todo conocimiento, ustedes no, pero hay muchas marcas que se jactan de decir que las plataformas son de usuario final. Y yo creo que si no tienes un conocimiento técnico, definamos usuario final. Entonces, quiero hablar un poco qué piensan de la democratización y si realmente es un mito, ¿verdad? Que esto es para cualquiera, ¿no? Cualquier usuario final. Quisiera empezar un poquito ahora con Pablo, después Federico, Carlos y por último Andrés. Perfecto, gracias Luis por el tema y por traerlo a la mesa. Creo que es un tema bastante interesante para tocar, tiene muchas aristas, ¿no? En cierta medida, yo tengo dos posiciones aquí, realmente desde la perspectiva incluso de nosotros como marca. Tenemos dos posiciones. Lo que hoy tenemos, el concepto que hoy tenemos, es parte de la evolución no solamente de la tecnología, sino también de la madurez de las organizaciones, ¿sí? En ese sentido, pues es parte justo de cómo una organización que ha sabido llevar RPA a ese nivel estratégico, organizacional, pues seguramente puede llegar a masificar. Pero la democratización, así como la democratización de la tecnología, así como en la vida real, tiene sus implicaciones. Rescatando la célebre frase de Spider-Man, una gran responsabilidad, como es un gran poder, tiene una gran responsabilidad. Yo decía Carlos hace un rato, procesos ineficientes son automatizaciones ineficientes. Y muchas veces, y es parte de los retos y las barreras que tenemos nosotros en este negocio de la automatización robótica, muchas veces uno pega en los egos organizacionales al mostrar a la gente que tu proceso puede mejorar un montón, ¿sí? Inclusive sin la tecnología.
Entonces hay un peligro. Para mí el tema de la democratización, que siento de nuevo es parte de la evolución, hay un peligro. De hecho, conozco casos, particularmente aquí, donde bajo ese concepto de la democratización creció exponencialmente en una cantidad de automatizaciones que automatizaron los errores y que adicionalmente perdieron la perspectiva de gobierno, ¿sí? Entonces, realmente es complejo. Yo siento que es algo que va a pasar, que va a tener su boom, muy como pasó unos años atrás con los temas BPM, donde queríamos hacer con BPM todo en las organizaciones y terminamos desgastando la tecnología. Esto va a terminar también así. Yo preveo que si bien es cierto va a seguir sucediendo, va a seguir pasando. Yo creo que a nosotros todos nos va a tocar tener en mayor medida esta facilidad de usuario final para usuario final. Siento que también va a ser una estrellada fuerte en términos estratégicos. Ok, muchas gracias, Pablo. Federico. Yo me voy a permitir cambiar una palabra, en realidad dos. No voy a poner usuario final, sino voy a poner usuario de negocios. Porque lo que he visto desde más de 5 años con RPA es que muchas veces se compromete que un usuario de negocio puede agarrar una solución, sea cual fuera, de RPA y puede automatizar parte de su trabajo. Sin ningún tipo de conocimiento de tecnología, ¿no? Ahí hay que hacer dos grandes diferenciaciones, lo que es RPA de lo que es RDA, ¿sí? Robotic Desktop Automation y Robotic Process Automation. Y también explicarle a los clientes, basado en los que ellos primeramente nos cuenten en una escucha activa, cuál de las dos soluciones son las que aplicarían. Porque nos vamos a encontrar en el mercado con herramientas como la propia nuestra, que es full code, o nos vamos a encontrar con herramientas que son low code. Hay herramientas que un usuario de negocio puede tener buena voluntad y aprender, o no, y puede eso solucionar su problemática, o no. Pero en la mayor, digamos, en la gran cantidad de casos de uso que nos hemos encontrado en los clientes, van más orientados a soluciones más robustas, que estén totalmente enfocadas en los procesos, donde un usuario de negocio tiene una participación muy activa desde el lado de la orquestación, de definir la orquestación, porque quiero que se entienda que para que una implementación de RPA sea exitosa, las reglas de negocio que le debemos trasladar, un poco en línea con lo que explicaba Carlos con su frase, las reglas de negocio que le tenemos que trasladar tienen que ser totalmente claras y consistentes y evaluar todos los caminos alternativos que pueda haber dentro de un proceso, o sea, sus subprocesos. No quiero complejizar mucho mi respuesta, pero, digamos, primero, escuchar al cliente. Segundo, entender si aplica y podemos poner un usuario que tenga ganas de aprender con RDA, o si nos tenemos que hacer cargo con un equipo especializado que tenga conocimientos técnicos con RPA. Ok. Muchas gracias. Carlos. A ver, la pregunta es interesante porque el mercado mundial y los big players han tratado de migrar esto a la democratización, como tú has planteado. Pero parte de qué quieres robotizar y todo un espectro muy amplio. Y voy a poner ejemplo, yo lo uso mucho del Excel. Tú quieres hacer un automatismo, usas una macro. O usas una base de datos y usas una base de datos de Excel. Pero si tú quieres algo más profesional, te vas a una base de datos mucho más robusta. Y para tener una base de datos mucho más robusta, usas otro tipo de aplicativo. Cada quien puede hacer automatismo de su manera en aplicativos que existen en el mercado para automatizar un correo o algo muy sencillo. Pero si tú lo que realmente, y lo que hablamos en lo que estamos en esta mesa acá, que es principalmente automatizar procesos medulares de negocio, en los cuales aumentemos productividad y marquemos una diferencia de mercado, seguramente no vas a hacerlo a través de un usuario final. Vas a hacerlo a través de un equipo colaborativo que forma parte de un departamento de IT, que forma parte de un departamento de negocio y que forma parte de un departamento de innovación. Depende de la aproximación. Ahora bien, ¿qué sí creo de esto? Que bueno, que todo tiene cabida y que si un usuario final quisiera hacer un automatismo sencillo para su gestión, bueno, hay miles de aplicativos, entre esos los de Microsoft y otros. Pero todo
depende de tu aproximación a la automatización. El enfoque que creemos y es el futuro en los cuales las organizaciones van a tener una mayor rentabilidad son los procesos medulares de negocio, y esos procesos medulares de negocio por lo general requieren una expertise no solo de procesos y de programación muchísimo diferente que un analista de negocio. ¿Okay? Y ahí, y pongo el ejemplo que usa mucho mi socio, tú puedes tener una robotización a través de un Da Vinci, pero que operas el médico. Entonces, al fin y al cabo vas a necesitar los expertos que te van a ayudar en este proceso de transformación. Muchas gracias, Carlos. Andrés. Bueno, Luis, pues de acuerdo con todos voy a poner un término y seguramente algunos me van a politizar la cosa, pero la democratización no se puede o tiene un riesgo de convertirse como en anarquía, o sea, que aquí cada quien haga lo que sea. Entonces, es un poco peligroso el enfoque si no se maneja de una manera en que la democratización vaya orientada a involucrar oportunamente a esas áreas de negocio o a esas áreas usuarias para que participen, aporten con su conocimiento de esa operación y de ese modelo y lleven a que la implementación de un proyecto pues esté tanto alineada a la organización como a las necesidades que ellos tienen. Entonces, pues nosotros a veces lo que enfocamos también es que hacemos algo que nosotros llamamos un modelo top-down. Y entonces primero validamos objetivos estratégicos, después objetivos de las líneas de negocio y por último los objetivos operativos, porque a veces cuando uno empieza a mapear esto se vuelve un poco caprichoso. Los usuarios comienzan a pedir cosas que es lo que siempre han hecho y como decía alguien por ahí, no sé si era Luis Federico, en decir, esto que vengo haciéndolo mal, ahora lo voy a hacer mal, pero automático. Y es así porque así me enseñaron desde que llegué y ocupé este cargo y eso es lo que necesito que se haga. Entonces lo que vamos haciendo es que vamos descartando algunas de esos requerimientos, entre comillas, caprichosos porque no aportan realmente y no van alineados a eso, y otros que sí los vamos confirmando porque las tres capas van para el mismo lado. Y de esa manera pues se logra tener un resultado en donde todo el mundo está involucrado, pero un resultado en donde realmente va alineado la organización. Y lo otro es que también hay un concepto pues muy utilizado en el mercado que es las plataformas low code. Entonces low code, ¿qué quiere decir low code? Eso es que no se necesita tener conocimientos técnicos, que un usuario podría hacer este tipo de cosas. Entonces esto lo que va a permitir es hacer implementaciones más ágiles y que esas áreas de tecnología o esas áreas expertas que están haciendo la implementación pues salgan más temprano. Esto no quiere decir que el propio usuario vaya a poder realizar tal vez por sí solo esa implementación, pero también lo que sí va a facilitar es la administración y el ajuste de esas soluciones a futuro realizado por esas propias áreas de negocio. Porque aquí lo que pasa también a veces es que, no sé, se montó una aplicación de cuentas por pagar y entonces resulta que la compañía cuando se parametrizó esto pagaba 30 días y ahora paga 90. Y entonces para pagar a 90 necesita que se involucre el área de tecnología. No debería pasar eso. Y las plataformas low code lo que sí permiten es, señor área usuaria, si usted necesita de aquí en adelante algo mucho más dinámico, usted puede controlar cierto nivel de reglas de negocio y ser totalmente autónomo e independiente sin depender de otras áreas. Pero la implementación de un proceso necesita la involucración el involucramiento de todos. Ok. ¿Hay alguna pregunta, Carol? Sí. Sí, mira, entendiendo que la inteligencia artificial está siendo mejorada todos los días e incluso se encuentra ya presente en soluciones de RPA, ¿qué piensan de la evolución de RPA con más poder de cómputo, más capacidades de interacción con otros procesos de las empresas? Uno que la quiera contestar. Dale, Carlos. Estás ahí. A ver, vamos a poner la inteligencia artificial en el RPA, o por lo menos como nosotros lo usamos, es la interacción que tienes con la lectura de los componentes de la pantalla para evitar que se convierta en una simple selección de coordenadas y saber qué botón apretar y qué no, y si te cambia algunos componentes de pantalla, no te falla el robot. Eso básicamente lo que hace es que tu proceso tiene un marco general donde te vas a ir moviendo y aprendiendo sobre los componentes de pantalla. Ahora bien, la inteligencia artificial con Machine Learning es diferente al RPA. El RPA es la automatización de estos procesos y el Machine Learning son
trabajo y las decisiones algorítmicas que vas teniendo sobre la base de una gestión. Ahora, de que la puedas unir, la toma de decisiones, y sobre esa base de toma de decisiones como Machine Learning, con RPA, sin duda es un proceso futuro que puede llegar a ser muy potente. Pero son dos cosas que van corriendo en paralelo. En algún momento se van a unir, y bueno, y la historia será diferente. Y Luis, perdón, agregando ya a Carlos con lo que hablaba, y si uno le pone fuera de eso el análisis cognitivo, entonces se va volviendo loco, ¿no? Porque eso hay de todo. Y aquí el tema, lo que va a evolucionar no es tal vez más poder de cómputo o más capacidad entre un RPA, sino para plataformas más interoperables con otras capas de solución. Aquí siempre es, uno no puede pretender hacer de todo un poco porque entonces lo hace todo regular. Es bueno en ciertas características, pero interopera con el resto de la arquitectura tecnológica para consumir servicios especializados. Y yo creo que eso es lo que va a pasar cada vez más con este mundo de REST services, de cloud computing, de soluciones SaaS. Lo que esto permite es que una solución se alimente de la otra y al final potencie el resultado a ese usuario final o a esa línea de negocios que me está consumiendo. Y detrás de ello lo que haya pues se vuelve un poco más transparente para la organización. Ok, bueno, muchas gracias. Estamos corriendo, faltan 10 minutos y no nos va a dar para todo, pero bueno, yo quería, yendo hacia la siguiente pregunta, solo acotar una cosa. Yo creo que hay un error desde mi humilde punto de vista, y es que a veces asociamos la democratización a las personas. Y para mí la democratización tiene que ver con lo que decía Andrés, un modelo de gobierno claro, una metodología de automatización clara y única para todos, unos procesos bien seleccionados que realmente traigan eficiencia, y la democratización tiene que estar directamente proporcional a los procesos, no a las personas. Y después escojo las personas que realmente tengan la capacidad de automatizar, no siendo técnicos, no siendo ingenieros de sistemas, no siendo desarrolladores, pero como dicen en Colombia, que sean gomosos de la tecnología, o sea, alguien que yo puedo entrenar y que se le da técnicamente automatizar. Pero la democratización debe pasar más por cuál es la mayor cantidad de procesos y tareas y actividades que debería de automatizar y que como resultado traen eficiencia al puesto de trabajo de la persona y evidentemente a un indicador de negocio. Entonces, el moderador hablando, perdón, quería como complementar. Pablo quería decir algo. Sí, Pablo. No, Luis, yo estoy totalmente alineado contigo. Digamos que ese debería ser el concepto, ese debería ser lo que propusiéramos llevar en el mercado. Pero lo cierto es, y lo dijo alguien, no recuerdo si fue Carlos o Federico, los big players están llevando el concepto a otro nivel, ¿sí? Y Carlos lo anunciaba, muchas veces el tema de los automatismos que se pueden hacer desde Excel en adelante, pueden finalmente ser parte de una solución. Pero sí creo que si lográramos llevar este concepto como tú lo pusiste de democratización, ganaríamos mucho no solamente en la industria, sino en general en las organizaciones, porque a veces nos dejamos llevar por el maravilloso marketing de otros, ¿me explico? Sí. Nos dejamos enamorar de unas ideas que de repente tienen un trasfondo diferente al que deberían ser. Sí, correcto. Hay otras dos preguntas, Luis. Sí, si quieres avancemos y al final dejamos Ok. 5 minutos para preguntas. Dale. Yo, digamos que ya hemos hablado de todo esto, ¿cierto? Yo creo que yo quería hacer como unir estas dos preguntas en una última final y me quería subir un poco en lo que decía Andrés y quería empezar con Andrés. Yo creo que a excepción de Andrés, los demás representados acá son marcas bien poderosas, muy buenas y en un nicho de mercado muy específico. Y quiero empezar con Andrés porque él, pues, en Highland, digamos que hay muchas aplicaciones. Entonces, como decía un cliente mío, un vicepresidente importante en Ecopetrol, cada pollito en su cajita. Y yo creo que a veces
el BPM es para una cosa que no tiene nada que ver con RPA. La integración es integración, la robótica no es para hacer integración, ¿cierto? La gestión de contenidos es gestión de contenidos, ¿no? Los Enterprise Content Management o como se llamen. Entonces, cada tecnología tiene un fin específico y entonces, evidentemente que ya hemos hablado de la estrategia, ¿no? De pensar en grande, de poder tener unos casos definidos, una priorización que esté alineada al beneficio del negocio, a la complejidad técnica de hacerlo, incluso al nivel de automatización. Digamos que si eso, que ya lo venimos desarrollando, yo haría una última pregunta. Digamos que RPA como RPA, y lo he escuchado de varios clientes, y por eso traje la pregunta porque me llamó poderosamente la atención, y es, a veces ven la robótica como una deuda técnica de otra tecnología, por ejemplo, proyectos de integración. Si la integración hubiera funcionado hace 18 años, ¿no? Todos aquellos grandes proyectos de integración, entonces la robótica hoy es algo que viene a resolver eso como una deuda técnica, o realmente es una tecnología que nace genuinamente para cubrir unos espacios a través de la interacción, ¿no? de las aplicaciones. ¿Ustedes cómo ven la robótica? ¿Como algo que llegó para quedarse? ¿O la robótica es algo que es temporal en lo que hago otro proyecto de tecnología que reemplace los robots? ¿Qué opinan de eso? Y entendiendo un poquito, y Andrés, quería empezar contigo tienes a tu cargo y en tus hombros, pues no solo la venta pues, de RPA como Highland, sino muchos productos en Highland. Y después les doy el paso a los demás y si quieren hacemos un cierre y unas últimas preguntas, aunque nos pasemos 2 o 3 minutos. Vale, Luis, gracias. Pues sí, yo siempre digo en algunos webinars, en las charlas, que uno cuando es martillo ve todo con cara de puntilla. Y pues no puede ser así, no puede ser así. Y creo que por ahí Federico alguien lo mencionaba también, de que sí, pues hay que ser lo más agnóstico a la capacidad de las tecnologías que ofrecemos y ofrecer una mejor práctica. Entonces esto lo lleva a uno, bueno, no me voy a extender mucho, pero es que me emociono, en el tema de la hiperautomatización y esa combinación efectiva de tecnologías que lleven a un modelo de transformación. Y entonces, en eso, pues un componente importantísimo es RPA, y RPA tal vez es una deuda en algún punto en donde tecnológicamente no se tenía la capacidad para suplir una necesidad operativa que se tenía y que era una realidad, y que ahora sí se puede. Y que llegó para quedarse, pero no se va a quedar igual. Esto siempre va a mutar y va a evolucionar a lo que el mercado también vaya exigiendo y adaptándose. Entonces, así ha pasado con todas las plataformas, con todos los conceptos tecnológicos, pero al final han buscado como su lugar en esa arquitectura corporativa, y en ese lugar son los mejores. Entonces, RPA va a seguir siendo el mejor en algunos aspectos en donde uno, si le quiere meter a las manos un BPM, pues no entra ahí, no entra, o va a estar sobredimensionado, o no va a hacer lo que se necesita, o en el tema de gestión de contenidos, pero el RPA va a tener su nicho y se va a potenciar con otras capacidades, y como decía, va a ser capaz de, a través de esa interacción, consumir esas otras capas, y va a permanecer, va a permanecer en el tiempo, pero va a mutar. Lo importante es tener esa claridad, incluirlo en ese plan, incluirlo en la hiperautomatización, y cómo con esa combinación se lleva una aceleración de esa eficiencia, y que, como tú también decías, eso está asociado a unos KPIs que siempre lo estén apalancando y lo estén sustentando. Yo creo que por ahí va la cosa. Perfecto, muchas gracias. Federico. Luego Sí, yo creo Pablo, y vamos con Carlos y algunas preguntas, ¿les parece? yo creo que sí, que RPA bien implementado es una solución definitiva, porque no muchos saben que es flexible y es adaptable. Es decir, en el caso que una compañía automatice un proceso o varios procesos, y el día de mañana
cambien sus reglas de negocio o definan nuevas líneas de negocio. No es que en nuestro caso desde DI, digamos, los robots pueden adecuarse, la orquestación puede adecuarse, se puede, como decía Carlos, incluir en esas adecuaciones, consumir diferentes servicios de inteligencia artificial, de LNP, de Machine Learning, para dar un boost, o sea, una mejora en base a la necesidad de ese cambio que esté sufriendo la organización. Así que, para no ser muy extenso, yo creo que sí, que es adaptable, flexible y, como decía también Andrés, llegó para quedarse. Sí hay que guiar a los clientes, siempre digo, en el qué y en el cómo, y estar ahí pendientes de las necesidades. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Pablo. Mira, Pablo, perdón. Venga, Pablo. ¿Quieres adelantar, Carlos? No hay problema. No, para nada, pensé que venía yo. Ya te inspira. No pierdas el impulso. Dale, Carlos. Bueno, venga, perfecto. A ver, No hay lío. perdona que me colgué, disculpa. Sí, igual, pienso igual. Creo que tiene problemas de sonido. Sí, pensé que era yo, pero sí no se escucha. Aló. No, a Pablo. No te escuchas, Pablo. No estoy en audio. Sí, ahora sí. Perfecto, listo. Bueno, no, muy cortico. Realmente siento igual que Federico, una solución bien implementada, con una buena arquitectura en términos de proceso, con RPA definitivamente se queda. Y siento que la tecnología como tal, la tecnología de RPA es y seguirá siendo un apalancador de otras tecnologías, un orquestador en muchos términos, que es justamente el lugar que se ha ganado en todo este momento de transformación y todo el boom de la transformación digital. RPA seguirá siendo ese apalancador, ese orquestador. Muchas gracias, Pablo. Carlos. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente RPA llegó para quedarse. La temporalidad de la solución dependerá del enfoque que le des. Si lo usas para automatizar procesos de personas y no de negocios, tendrás tiempo. Eso es claro. Si tú automatizas procesos de correos y que no son medulares, seguramente tendrá un tiempo de ejecución. Pero si por el contrario automatizas procesos de negocio que forman parte de tu estrategia diaria de operación, lo tendrás parte de tu buquete de soluciones tecnológicas y no solo te ayudarán a transformar digitalmente. Ciertamente vas a usar RPA y eso no escapa a ninguna organización que ha invertido en esto, en usarlo bajo temporalidad en aquellos proyectos en los cuales ha fracasado o no ha tenido resultados satisfactorios, temas de migraciones, de data, temas de proyectos tecnológicos inconclusos en los cuales tú usas el RPA como un elemento habilitador. En la medida que vas aprendiendo de la tecnología y lo moldeable que esto puede llegar a ser, lo usas como un integrador entre tus diferentes aplicativos. Dependiendo del enfoque de tu negocio, lo puedes usar desde call center para ayudarte en tu operación diaria y en diferentes industrias lo vas a poder ir implementando. Áreas importantes como finanzas, recursos humanos, operaciones y tecnologías con indicadores de más del 80% de implementación de robotización demuestran que efectivamente llegó para quedarse. Otra cosa que es sumamente importante es que esto es una solución muy potente y en la medida que no te acompañe, fracasa. Es como si quisieras montarte en un avión sin haber tomado la primera clase. Tienes que tomar tu clase de piloto, tomarte el tiempo de aprenderla, montarte en el avión con el instructor hasta que estés preparado como organización para que puedas volar. Si no lo haces con una ruta en el tiempo y efectivamente no te tomas la tarea de llevarlo como una estrategia organizacional, sin duda tu tiempo de robotización sentirás que no tiene el retorno de inversión adecuado y por tanto lo podrás considerar como uno de los elementos en los cuales no te agrega tanto valor. Si lo enfocas, por el contrario, en tus procesos medulares de negocio, lo considerarás como uno de los elementos centrales de tu transformación digital y como uno
de los software adicionales a tu organización que habilitarán tu gestión. Muy interesante, Carlos. Muchas gracias. Digamos que ya cerrando un poco, Carol, si quieres hacer un par de preguntas y con eso dejamos cerrar. Igual para todos los participantes, todas las preguntas las vamos a contestar por correo. Y si quieren, creo que hay muchos temas para desarrollar. Seguramente haremos otra sesión. Entonces, Carol, dale. Dale. ¿Consideran que para alinear una democratización óptima dentro de una organización es importante que tanto el proveedor de RPA como el cliente establezcan un plan de gestión de cambio que permita la evangelización para el resto de los empleados? ¿Quién quiera tomarla rápido? Sí, Pues yo importante. hablaba del tema de... Perdón. Del tema de gestión del cambio, justamente por eso, lo que vemos mucho es que cuando las organizaciones pues no involucran a esas áreas, entonces después se vuelven los críticos acérrimos y los stoppers número uno de los proyectos, y no porque el proyecto tal vez no haya sido bien orientado o no tenga el impacto o no aplique como debe ser, sino simplemente porque no fueron involucrados y probablemente también esos puntos de vista hubieran podido generar valor en esas definiciones. Entonces, el involucrar no solamente para tener ese feedback, sino para lograr que lo adopten y que entiendan que ese cambio les mejora las vidas, porque seguramente, y aquí no se tocó, como tú dices, Luis, el tema de si esto se siente como una amenaza o no, pero la robótica, pues en las áreas finales y en los usuarios se siente a veces, o la mayoría de las veces, como una amenaza. Y entonces es fundamental la gestión del cambio para hacerles entender que esto les mejora la calidad de vida del trabajo, su día a día, su eficiencia, y les permite orientarse a temas y a la gestión más estratégica. Entonces, sin esto, pues es más o menos ese conflicto que se ve como un reemplazo laboral con una fuerza digital, lo cual no es así, por supuesto. Muchas gracias. Una pregunta más, Carol. Sí, ¿cuáles son los elementos claves para un esquema de gobierno en una implementación exitosa de RPA? Federico, Pablo. Bueno, Desde mi punto de vista... Dale, Federico. Dale, Pablo. No, dale, Pablo, dale, tranquilo. Creo que tengo problemas con mi transmisión todavía. No, para mí uno de los principales elementos, hay muchos elementos, evidentemente un tema de los diferentes roles que participan en el gobierno, otro, el tema de la métrica, tener una métrica homologada en términos de proceso, eficiencia, saber cuáles son esos mangos bajitos, cuáles son justamente esas oportunidades de generar mayor diferencial y calificarlos todos de la misma manera. Que es un poco lo mismo que Luis decía de la democratización, ¿sí? No mirarlo por áreas separadas, sino tratar de hacer una homologación, una estructuración. Ese es otro elemento clave. Y definitivamente el tema del mismo paso a paso de implementación, que tiene mucho que ver con la pregunta anterior de la gestión del cambio, ¿no? No podemos salir a atropellar, no podemos salir a dar participación al usuario, no podemos salir a sencillamente reemplazar FTEs, que es la ambición de muchos en gran medida. Mucho de eso es lo que hace eficiente el gobierno como tal de una estrategia. Listo. Y una última para cerrar. En una frase que cada panelista indique la importancia de la automatización en mejora de los negocios para llegar a los CEOs y CFOs. Buena pregunta. Sí. Sí, a ver, bueno, si me permiten, inicio. A ver, ¿cómo le llegas rápido a un CFO o a un CEO cuando le dices que a través de elementos habilitadores de la tecnología, sus indicadores financieros van a mejorar, su participación de negocio y marketing va a aumentar al ser más competitivos, al ser más productivos y al poder llegar con mayor capacidad, con la misma estructura o menos que hoy tienes?
no necesariamente la desincorporación de personas o los FTE sea uno de los elementos centrales que la gente le tenga que tener miedo. El mayor ejemplo de ello es Singapur, que es uno de los países que más robotización tiene y menor tasa de desempleo existe. Entonces, en resumidas cuentas, aumento de market share, aumento de productividad y mejora de indicadores financieros y económicos de la compañía son los elementos claves que te aportan la automatización de procesos bien orientada. Ok. ¿Algún otro? Ah, bueno, sí. Andrés. ¿Yo? Sí. Yo creo que sí es C-Levels, el C-Levels, y hay un CFO, creo que estaba dentro de la pregunta. Entonces, todo el tema de ROI en eficiencia operativa que genera valor al negocio, que cumple con esos KPIs o indicadores de gestión asociados a esos objetivos estratégicos o esos objetivos del plan estratégico de la compañía. Eso es lo que ellos están buscando. Y el tema de, y tal vez otra pregunta es hacia nosotros mismos, o sea, al que está de sponsor o estructurando o sustentando este proyecto, es qué pasa si esto no se hace. Yo siempre hago esa pregunta porque finalmente a veces uno cree que está haciendo algo que es de gran interés, pero que si no se realiza no pasa nada en la organización. Pues eso sí, téngalo por seguro que no va a pasar nada. Entonces, si esto moviliza un objetivo estratégico, un KPI, un retorno de inversión, una eficiencia operacional, un tema de, como decía Carlos, de competitividad en el mercado, de recuperación de clientes, ahí está. Ese es el término que hay que utilizar con ese C-Level. Dale, Andrés, gracias. Pablo o Federico, no sé. Sí, resumiendo un poco más de lo mismo, si yo genero eficiencia desde la productividad, que es desde donde debemos apuntar los proyectos de RPA, eso va a traer un time to market más ágil, clientes de mi core de negocio más satisfechos y obviamente un aumento, no solo el retorno de inversión en cuanto al proyecto en sí, sino puede haber aumento de ventas, puede haber descubrimiento de nuevas líneas de negocio, pueden suceder muchas más cosas. Nosotros hemos logrado asociar mundos que antes no se veían, mundos de tecnología de log de texto plano con mundos de marketing, para lanzar campañas de manera automática y, o sea, se pueden ver de muchas aristas y desarrollar inclusive nuevas líneas de negocio que mismo los clientes per se no los ven. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo pues, para repetir lo que ya todos dijeron. Pero quiero agregar algo que va a sonar un poco romántico, pero creo que también es válido y es creo y es parte de lo que en el día a día yo creo que todos vemos, gente que trabaja, gente que hace su labor, esclavizados en una función, como decíamos al principio, repetitiva y mecánica, donde no agregan valor. En esta parte de humanización es importante. Listo, Pablo, muchas gracias. Luis, ya creo que ya podemos cerrar. Bueno, no, nada más que agregar. Muchas gracias. Reitero, vamos a contestar las preguntas, abrir otro espacio para temas que nos fueron chateando también en lo personal. Carlos, mil gracias por el tiempo. Andrés, mil gracias por todas tus respuestas, tus aportes. Muchas gracias por el tiempo. Lo mismo Pablo y Federico. Y bueno, agradecer al final a ITIS por provocar este tipo de espacios de compartir conocimiento. Y bueno, nos veremos en la próxima a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, a todos. Chao, que estén bien. Adiós. Luego. Carolina, Luis, gracias. Chao. Carlos, un gusto. Andrés, gracias.